Tips para retrasar el envejecimiento de forma natural. 1. Haz ejercicio. 2. Descansa. 3. Tener un peso adecuado ayuda a retrasar el envejecimiento. 4. Dejar el tabaco y disminuir el consumo del alcohol. 5. Beber agua a lo largo del día. 6. Hidratar la piel. 7. Evitar el estrés. Y 8. Usar protector solar. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este segundo bloque hablando de este interesante tema sobre envejecimiento. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Rafael Jiménez Umbarila. Él es médico ortopedista del Hospital Country 2000. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, pues en el primer bloque con la doctora Lili ya vimos que el ir envejeciendo vamos a empezar a sufrir muchos cambios desde nuestro sistema óseo, muscular. Y a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo asociamos este envejecimiento que van sufriendo los huesos con las fracturas? Bueno, la verdad de las cosas es que uno de los sistemas, todos los sistemas del cuerpo humano sufren un envejecimiento natural, pero hay uno que es particularmente afectado, que es el sistema musculoesquelético. En el caso de los huesos, se alcanza un pico máximo de calidad ósea alrededor de los 30 años. Y a partir de los 30 años empieza a descender esa calidad ósea. Entonces, se calcula que más o menos un hueso cada 10 años pierde una capacidad de resistencia de entre el 2 y el 7% en cada 10 años. Entonces, si llegamos a la expectativa de México de vida que ha aumentado, pues llegamos a los 80 años con una capacidad de resistencia mayor al 50 o al 60% de pérdida. Así las cosas, pues es natural que un hueso que está envejeciendo se vuelva más frágil, y si se vuelve más frágil, se hace más susceptible a tener fracturas. ¿De qué manera ese efecto se ve reflejado en todo el sistema musculoesquelético? ¿Qué aspectos funcionales podemos percibir, doctor Rafael? Bueno, todos los huesos sufren ese envejecimiento, pero donde vemos el impacto mayor es en unos huesos que estadísticamente, unas articulaciones que se ven más afectadas por las fracturas, las que conocemos hoy como fracturas por fragilidad. Esas fracturas por fragilidad hoy en día las tenemos identificadas en el brazo, en el húmero, en el miembro superior, en la muñeca, en la columna y en la cadera. Entonces, con respecto a las fracturas por fragilidad, la verdad es que muchas veces no avisan. Una cosa es el envejecimiento natural de los huesos y otra es el envejecimiento articular, que son, por supuesto, otras partes del sistema musculoesquelético. Ahí se empiezan a manifestar con dolores articulares, lo que la gente comúnmente conoce como las reumas. Entonces, ese es otro síntoma, pero es distinto, digamos, que al proceso de envejecimiento del hueso, que es la osteoporosis. ¿Y cómo podemos saber cuando un paciente o una persona es propensa a sufrir este tipo de fracturas por fragilidad? Esa es una excelente pregunta. Todas las personas, y en este caso vamos a hablar específicamente más de las mujeres, porque la osteoporosis es una enfermedad que las afecta más a ellas. Todas las mujeres dentro del periodo de la perimenopausia empiezan a tener más factores de riesgo para tener osteoporosis. La misma menopausia ya es de por sí la causa más importante de osteoporosis primaria, pero si a eso le sumamos otros factores de riesgo, como por ejemplo factores genéticos, o enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades crónicas, nos aumentan el riesgo para sufrir osteoporosis. Otra enfermedad relativamente común hoy en día, que son los trastornos de la tiroides, el hipotiroidismo, es otro factor de riesgo muy común para sufrir de osteoporosis. Entonces, si a eso le sumamos con los factores asociados al estilo de vida, que son una dieta inadecuada, el cigarrillo, el consumo de café, la falta de ejercicio, la falta de consumo de vitamina D, la falta de exposición solar, todo eso lo que va haciendo es que va sumando, y cuando la persona ya va rebosando la copa, entonces se puede presentar una fractura por fragilidad. Voy a tomar algo de lo que mencionamos antes de entrar a cuadro, y vale la pena que decimos que está muy desgastado el tema COVID, pero lo dijo bien antes de hacer esta sección, en donde mencionaba que la sociedad que estuvimos encerrada durante tanto tiempo, dejamos de hacer actividad física cotidiana al aire libre, por lo tanto,
no nos expusimos a los rayos solares que se encargan de un proceso biometabólico a nivel de vitamina D, y en consecuencia la falta de actividad física también trajo de la mano alteraciones que favorecieron a que las articulaciones se vieran afectadas mayormente. Vienen una incidencia muy alta de fracturas patológicas. ¿De qué manera, doctor Rafael, se ha visto usted en su práctica clínica? ¿Cómo ha repercutido esto en la calidad de la vida del individuo? Nosotros estamos viendo ahora un número muy grande de fracturas por fragilidad que tienen que ver exactamente con eso que usted dice. ¿Por qué? Porque apenas estamos viendo el pico, pero en los próximos años ya sabíamos que va a haber una, entre comillas, epidemia de osteoporosis, pero ahora se va a ver afectada o aumentada por todos esos puntos que usted comentaba. En los próximos años, y ya lo estamos viendo, estamos diagnosticando más personas con osteoporosis que antes. ¿Por qué? Porque las personas dejaron de recibir o de hacer esas cosas que necesitaban normalmente. Muchos adultos mayores, muchas personas que iban al médico dejaron de ir al doctor, dejaron de recibir sus suplementos de vitamina D, dejaron de hacer ejercicio, dejaron simplemente de asolearse, y ahora entonces empiezan a tener estas fracturas. Pero es muy importante que la gente entienda que una fractura por fragilidad no es la fractura asociada al accidente, porque esas pues normalmente se producen por falta de resistencia de un hueso. Una fractura por fragilidad es aquella que se produce por un traumatismo que en condiciones normales no debería haberle causado una fractura. Por ejemplo, caerse de un escalón o de esta silla y resbalarse y poner la muñeca. Es por un trauma menor. Entonces, esas fracturas que se producen por traumas menores a los que deberían causar una fractura, entonces vamos a tratarlas y a identificarlas como fracturas por fragilidad. Bueno, doctor, para yo saber si tengo osteoporosis, el estudio idóneo pues es una densitometría ósea. ¿Este estudio en qué consiste y cuándo debemos comenzar a realizarlo? La densitometría ósea es un estudio de radiología con una dosis muy baja, en donde se miden básicamente la calidad del hueso en dos áreas del cuerpo, que son la cadera y la columna. ¿Por qué? Porque ahí es donde estadísticamente se sabe que se presentan las fracturas más comúnmente asociadas a pérdida de hueso. La densitometría ósea se debe empezar a hacer cualquier mujer que deje de menstruar o en un periodo perimenopáusico, debe realizarse su primera densitometría ósea. Y además, la mujer debe consultar con el especialista idóneo. Ahora bien, aquí abrimos un importante espacio para que muchos especialistas vean la osteoporosis. La osteoporosis no es una enfermedad solo del ortopedista, ni del reumatólogo, ni del endocrinólogo, ni del internista, ni del geriatra. La osteoporosis es de todos. Todos debemos estar en condiciones de solicitar una densitometría ósea, un perfil óseo clínico metabólico, y entonces ya diagnosticar la calidad de hueso de la persona y decidir qué tratamiento necesita, si un tratamiento preventivo, si un tratamiento no farmacológico o si es candidata ya a un tratamiento farmacológico. Hicimos un pequeño paréntesis, usted y un servidor, platicando experiencias de lo que nos pasa en nuestra vida diaria, en nuestra casa, Hospital Country 2000. Y al ver al negatoscopio, una imagen radiográfica en la pantalla, nos encontramos con esas fracturas por fragilidad en el hueso. Y escuchaba en voz alta a una paciente que la habían llevado a través de un tratamiento farmacológico a niveles donde sus huesos, a razón de lo que ella había entendido en su consulta, le habían dicho que ya había llegado a una condición mineral y ósea normal. Por lo tanto, ella decide de manera voluntaria suspender el tratamiento. Y posteriormente a esto, unos años después, viene una fractura con una condición en que la imagen muestra y levantamos la voz. ¿Es verdad que el paciente no debe suspender un tratamiento para un problema de osteoporosis? Eso es cierto, y se lo voy a decir de la siguiente forma. La osteoporosis debe considerarse hoy en día como una enfermedad crónica, como el tratamiento de la hipertensión, como el tratamiento de la diabetes. Es decir, el paciente no debe suspender el tratamiento. Hoy en día hablamos de periodos de suspensión de tratamiento, que hablamos de vacaciones terapéuticas, pero son programados. El paciente puede suspenderlo bajo control médico por un año y luego debe reiniciar otro tipo de tratamiento. Pero las personas deben entender que la osteoporosis no tiene cura,
que el tratamiento es permanente. Doctor, y por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas mujeres que les retiran su matriz a temprana edad? ¿Ellas deben de comenzar antes a realizarse sus densitometrías? Bien, esa es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Si les hacen histerectomía simple sin extraer los ovarios, existe la posibilidad de que no se afecte la función ovárica, pero hay estudios que demuestran que aún haciendo solo la histerectomía, la función ovárica se puede perder más rápidamente que en condiciones normales. Eso, si no hablamos de los pacientes o las pacientes que les hacen la histerectomía con oforectomía. Ellos hacen lo que se llama una falla ovárica aguda y ese es un factor de riesgo para menopausia temprana. Digo, son aspectos que yo creo que todos debemos, hombres y mujeres, debemos de hacer una medición. Y creo que en este factor, y retomando el aspecto donde el COVID se hizo presente, tuvimos la necesidad, muchos de los pacientes y muchos de los médicos, de darles dosis muy importantes de medicamentos como derivados de la cortisona, ya que la respuesta inflamatoria que tuvimos que atender nos obligaba a utilizar medicamentos como dexametasona, metilprednisolona, prednisona, y muchos pacientes se fueron a casa con tratamientos a largo o mediano plazo, lo cual nos obligó. ¿Esto le indicaría a algún paciente el hacerse, también varones, densitometrías óseas? Cualquier paciente que haya recibido tratamiento corticosteroides o de esteroides o como quiera llamarlo, por periodos prolongados de tiempo, aumenta exponencialmente el riesgo de osteoporosis en mujeres o en varones. De hecho, el consumo de esteroides puede ser una de las principales causas de osteoporosis, en los varones. Y por eso ese antecedente nos ayuda para poder identificarlo. Yo creo que está muy claro, doctor, que la sociedad entendamos que parte del envejecimiento, lo dijo la doctora Lili, el aspecto estético representa para la gente algo visible, ¿sí? Pero el aspecto funcional, donde la condición de limitación para realizar nuestras actividades diarias, donde una fractura de cadera, una fractura de muñeca, una fractura de columna, nos puede llevar a una condición de postración o permanecer en cama, nos podría cambiar de manera muy significativa nuestra calidad de vida. Yo creo que este tipo de programas, cuando vi el tema y vi la forma de combinarlo de parte de usted y de la doctora, me generó una inquietud de verdad muy potencial, ya que son dos cosas que unas las podemos ver a simple vista y otras desafortunadamente la gente no les presta el interés debido hasta que tiene una condición que limita el estilo y la calidad de vida. Yo le invito a que se quede para vayamos un corte y continuemos con su programa de Torre Médica y para cerrar en la mesa de conclusiones. ¿Se queda? Muchas gracias. Continuamos en Torre Médica. Continuamos.